Bienvenidos un día más a vuestro canal de confianza, donde siempre os traemos las últimas noticias, los cotilleos más jugosos y, por supuesto, todo lo que queréis saber sobre vuestras celebridades favoritas. Estoy súper emocionada de teneros por aquí de nuevo. Hoy preparaos porque la noticia que os traigo es de esas que te dejan con la boca abierta, de esas que no te esperas para nada, y de esas que van a revolucionar el mundo del corazón. Sí, como lo oís. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es lo que estáis pensando, o quizás sí. Eso lo descubriremos juntos. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí y te gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Te prometo que no te arrepentirás. Bueno, a lo que vamos porque sé que estáis muriendo de curiosidad. La fecha clave es el 15 de abril de 2025. Marcadlo en vuestros calendarios porque ese día, digamos que ese día Hande Erçel y Kerem Bürsin van a protagonizar un bombazo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sé que lo primero que se os viene a la cabeza es ¿boda? ¿Reconciliación? ¿Un proyecto juntos? Pues, aguantad la respiración porque la cosa va por otro lado. No es tan sencillo como un sí, quiero o un hemos vuelto. Es mucho más complejo, más inesperado. Recordemos un poco la historia de Hande y Kerem. Su romance, que surgió durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue un auténtico cuento de hadas para sus fans. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Cada foto que publicaban juntos, cada entrevista, cada aparición pública era un festival de amor y complicidad. Parecía que lo tenían todo: éxito profesional, belleza, y un amor que traspasaba la pantalla. Pero como suele pasar en muchas historias de amor, el cuento de hadas llegó a su fin. En 2022, la noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de agendas incompatibles, otros de presiones mediáticas, e incluso hubo rumores de terceras personas. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja más querida de Turquía se separó, dejando un vacío enorme en el corazón de sus fans. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido con sus vidas profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series, ha firmado contratos con importantes marcas de moda y belleza, y ha seguido siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos proyectos, incluso aventurándose en Hollywood, demostrando su talento y versatilidad como actor. Pero a pesar de todo este tiempo, el recuerdo de su romance sigue muy presente en la memoria de sus fans. Cada cierto tiempo resurgen rumores de una posible reconciliación, alimentados por alguna mirada, algún comentario sutil o alguna coincidencia en eventos públicos. Los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente, nunca han perdido la esperanza de volver a verlos juntos. Y es aquí donde entra en juego la noticia del 15 de abril de 2025. Porque aunque no se trate de una reconciliación amorosa al uso, sí que implica una unión, una colaboración que va a sorprender a propios y extraños. A ver cómo os lo explico sin crear demasiada expectación. Es difícil. Digamos que Hande y Kerem han decidido unir fuerzas, pero no en el ámbito personal, sino en el profesional. Han creado una fundación. Sí, habéis oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin han unido sus fuerzas y su influencia para crear una fundación benéfica que se dedicará a ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos en Turquía. La fundación se centrará en proporcionar acceso a la educación, la atención médica y el apoyo emocional a aquellos que más lo necesitan. Sé que a lo mejor estáis pensando, una fundación, pero eso no es un bombazo. Y quizás, a priori, no lo parezca. Pero pensadlo bien. Hande y Kerem, después de su ruptura, podrían haber seguido caminos separados, ignorándose mutuamente y evitando cualquier tipo de contacto. Pero han decidido dejar de lado sus diferencias y unir sus fuerzas para una causa noble. Eso en sí mismo es un bombazo. Además, la creación de esta fundación demuestra la madurez y la generosidad de ambos actores. Han demostrado que son capaces de anteponer el bienestar de los demás a sus propios intereses personales. Y eso en el mundo del espectáculo no es algo que se vea todos los días.
La fundación se llamará Umut YLDZ, Estrella de Esperanza en español, y su lanzamiento oficial está previsto para el 15 de abril de 2025. La fecha no es casualidad. Según han declarado Hande y Kerem en un comunicado conjunto, eligieron esa fecha porque coincide con el aniversario del inicio del rodaje de Senkalkam, la serie que les unió y que, de alguna manera, les cambió la vida. El comunicado, que se publicará íntegramente el 15 de abril, incluye declaraciones de ambos actores en las que explican su motivación para crear la fundación y sus planes para el futuro. Hande destaca la importancia de dar oportunidades a los niños y jóvenes que no las tienen, y Kerem subraya la necesidad de crear un mundo más justo y equitativo para todos. Además, la fundación contará con el apoyo de varias empresas y organizaciones benéficas, tanto turcas como internacionales. Hande y Kerem han utilizado su influencia para conseguir financiación y recursos para la fundación, y están trabajando duro para asegurarse de que Umut YLDZ tenga un impacto real y duradero en la vida de las personas a las que pretende ayudar. Sé que muchos de vosotros esperabais una reconciliación amorosa, pero creo que esta noticia es aún más importante. Hande y Kerem han demostrado que son mucho más que una pareja de actores. Son personas comprometidas con la sociedad, que quieren utilizar su fama y su fortuna para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que merece ser celebrado. Ahora bien, antes de que os vayáis corriendo a comentar, quiero recordaros que esta es solo la punta del iceberg. El 15 de abril de 2025 se revelarán muchos más detalles sobre la fundación, sus proyectos y sus objetivos. Así que estad atentos a vuestras redes sociales y a los medios de comunicación, porque ese día va a ser un día muy importante. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido unir fuerzas, no en el amor, sino en una causa mucho más grande: ayudar a los niños y jóvenes desfavorecidos de Turquía. Han creado la fundación Umut YLDZ, que se lanzará oficialmente el 15 de abril de 2025. Una noticia que, aunque no sea el cuento de hadas que muchos esperaban, demuestra la madurez, la generosidad y el compromiso social de ambos actores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta noticia bomba. A mí personalmente me ha encantado. Me parece un gesto precioso por parte de Hande y Kerem, y estoy segura de que su fundación va a hacer una gran diferencia en la vida de muchas personas. Quiero daros las gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Sois los mejores. Y ahora sí, os toca a vosotros. Quiero saber qué os parece esta noticia. ¿Os esperabais algo así? ¿Qué os parece la idea de la fundación? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos muchas más noticias y cotilleos preparados para vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. No penséis que os voy a dejar así, con solo la información básica. No, mis chismosos. Hoy vamos a desmenuzar esta noticia hasta el último detalle, vamos a analizar las motivaciones de Hande y Kerem, los posibles proyectos de la fundación, y por supuesto, la reacción del mundo del espectáculo ante esta inesperada unión. Primero hablemos de las motivaciones. ¿Por qué Hande y Kerem, después de una ruptura que pareció definitiva, han decidido unir sus fuerzas para crear una fundación? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Por un lado, ambos actores han manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por los problemas sociales que afectan a Turquía, especialmente la pobreza infantil y la falta de acceso a la educación y la atención médica. Ambos provienen de familias que les inculcaron la importancia de la filantropía, y aunque han apoyado diversas causas a lo largo de sus carreras, esta fundación les permite tener un impacto mucho mayor y más directo en la vida de las personas que más lo necesitan. Además, no podemos ignorar el factor imagen. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Y aunque Hande y Kerem gozan de una gran popularidad, la creación de una fundación benéfica les permite mejorar aún más su imagen, mostrando un lado más humano y comprometido. Pero ojo, no creo que esta sea la motivación principal. Conociendo un poco la personalidad de ambos actores, creo que su compromiso con la causa es genuino y sincero.
Simplemente la creación de la fundación les permite canalizar ese compromiso de una manera más efectiva y sostenible. Otro factor importante es el legado. Hande y Kerem son conscientes de que su fama y su fortuna son efímeras. Pero la creación de una fundación les permite dejar un legado duradero, algo que perdure en el tiempo y que contribuya a mejorar la vida de las generaciones futuras. Es una forma de trascender su papel de actores y convertirse en agentes de cambio social. Ahora hablemos de los posibles proyectos de la Fundación Umut YLDZ. Aunque los detalles concretos se revelarán el 15 de abril de 2025, ya podemos hacernos una idea de por dónde van los tiros. Según fuentes cercanas a Hande y Kerem, la fundación se centrará en 3 áreas principales: educación, salud y apoyo emocional. En el área de educación, la fundación tiene previsto crear becas para estudiantes de bajos recursos, construir y equipar escuelas en zonas rurales, y ofrecer programas de formación profesional para jóvenes que no tienen acceso a la educación formal. También se están estudiando la posibilidad de crear bibliotecas y centros de recursos educativos en barrios marginales. En el área de salud, la fundación se centrará en proporcionar acceso a la atención médica a niños y jóvenes que no pueden costearla. Esto incluye la construcción de clínicas y hospitales móviles, la financiación de tratamientos médicos costosos, y la organización de campañas de vacunación y prevención de enfermedades. También se están estudiando la posibilidad de crear programas de salud mental para jóvenes que han sufrido traumas o abusos. En el área de apoyo emocional, la Fundación tiene previsto crear centros de acogida para niños huérfanos o abandonados, ofrecer programas de terapia y consejería para jóvenes que han sufrido violencia doméstica o acoso escolar, y organizar actividades recreativas y culturales para niños y jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad. Pero eso no es todo. La Fundación también tiene previsto colaborar con otras organizaciones benéficas y empresas para ampliar su impacto y llegar a un mayor número de personas. Hande y Kerem están utilizando su influencia para conseguir donaciones y patrocinios, y están trabajando duro para asegurarse de que Umut YLDZ se convierta en una de las fundaciones más importantes de Turquía. Y ahora hablemos de la reacción del mundo del espectáculo ante esta inesperada unión. Como os podéis imaginar, la noticia ha causado un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo. Los fans de Anker están eufóricos aunque no se trate de una reconciliación amorosa. Muchos de ellos han manifestado su admiración por Hande y Kerem, y han prometido apoyar la fundación con donaciones y voluntariado. Pero no todos son aplausos. Algunos medios de comunicación y columnistas del corazón han criticado la iniciativa, acusando a Hande y Kerem de utilizar la fundación para mejorar su imagen y conseguir publicidad gratuita. También ha habido críticas por parte de algunos sectores conservadores de la sociedad, que consideran que la fundación se entromete en asuntos que son competencia del gobierno. Sin embargo, la mayoría de las reacciones han sido positivas. Muchos compañeros de profesión de Hande y Kerem han felicitado a los actores por su iniciativa y han ofrecido su apoyo a la fundación. También ha habido elogios por parte de políticos y líderes de opinión, que han destacado la importancia de la filantropía y el compromiso social. En resumen, la creación de la Fundación Umut YLDZ ha generado una gran expectación y un gran debate en Turquía y en todo el mundo. Hande y Kerem han demostrado que son mucho más que una pareja de actores, y han dado un ejemplo de generosidad y compromiso social que merece ser celebrado. Pero, ¿qué pasará después del 15 de abril de 2025? ¿Cómo afectará la creación de la fundación a la relación entre Hande y Kerem? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que seguramente generarán mucho debate en los próximos meses. Lo que sí está claro es que Hande y Kerem han dado un paso importante en sus vidas, un paso que los aleja del mundo del corazón y los acerca al mundo real, al mundo de las personas que necesitan ayuda. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que merece todo nuestro respeto y admiración. Así que ya sabéis, marcad el 15 de abril de 2025 en vuestros calendarios, porque ese día vamos a conocer todos los detalles de la Fundación Umut YLDZ. La fundación que ha unido a Hande Erçel y Kerem Bürsin en una causa mucho más grande que el amor. No os lo podéis perder. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la noticia del momento. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, y contadme qué os parece la idea de la fundación. Me encanta leer vuestras opiniones. Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. Y recordad, la vida es un chisme, pero también es mucho más que eso. Hasta la próxima.